tratado en cada programa, cada semana, de decirle a la gente el uso del cubrebocas, cómo vamos, la distancia social y todo, y no nos hacen caso. Hay una parte de la población que se está cuidando y que estamos guardados, otros estamos guardados. Sí, acá también. Otros dicen que están desesperados porque ya no, que salen porque ya no aguantan estar encerrados. ¿Qué podemos decirle a esa gente, Laura? Esto es en serio lo que está pasando. Sí, sin duda, hay un sector de la población que simplemente no hace caso, ¿no? Hay gente porque son negacionistas, no creen en el virus, no sé qué, O tienen, otra por mera ignorancia. tienen un ejemplo pésimo. Sí, correcto. No, es que además hay esto, si desde el principio el mensaje hubiera sido, cuidado, estamos potencialmente ante una catástrofe histórica a nivel nacional. Necesitamos cuidarnos, resguardarnos. Quien se pueda confinar, confínese. Vean que mucha gente no puede quedarse en casa por nuestra realidad económica, social, etcétera. Los que sí pueden, sean solidarios. Quédense ustedes para que los que tengan que salir lo puedan hacer con seguridad, etcétera. Si el mensaje hubiera sido ese, y a ver, lo que más importa aquí, ¿no quieren 500,000 de muertos? Todo el mundo tiene que ponerse un cubrebocas, todos tienen que guardar distancia, todos tienen que ventilar espacios. Si la comunicación no hubiera sido así clara desde el principio, la gente desde el principio hubiera dicho, caramba, pues sí, estamos ante algo muy serio, ¿no? Y entonces se podría decir entre todos que el que no sigue las instrucciones, usted es un irresponsable, hasta se les vería mal, ¿no? El brazo de control de la población está basada en que el gobierno necesita tener una estrategia de comunicación muy clara, abierta, transparente con la población, no minimizar el problema. Aquí el pánico no es un riesgo. El riesgo aquí no es el pánico. El riesgo aquí es la displicencia. Cuando la gente siente, ay, me vale, ese es el riesgo real. El sentir, no está grave, no pasa nada. Esa displicencia, ¿sí? Ese es el riesgo realmente. No la histeria que la gente puede tener, ¿sí? Entonces, se necesita comunicación clara para que la gente sepa la importancia que tiene cuidarse del contagio. La única manera que nosotros tenemos como ciudadanos, como población, para ayudar a este problema es cuidarnos del contagio. ¿Cómo? Cubrebocas todo el tiempo, ventilar espacios, todos los espacios cerrados, automóviles privados, transporte público, salas de espera, oficinas, todo, cualquier espacio, ventilarlo es crucial. Guardar distancia, quien se pueda confinar, confínense. Y desde luego, pues si adicionalmente se lavan bien las manos y desinfectan superficie, una serie de cosas, está muy bien. Pero ahora, ¿qué necesita hacer el gobierno? El gobierno necesita ampliar la capacidad de pruebas para detectar a los pacientes asintomáticos, que son quienes están dispersando la enfermedad. Detectar a los asintomáticos permite poderlos aislar esos 14, 20 días para sacarlos para cortar sus cadenas de transmisión, sacarlos de la población infectante. Esto hace que se empiece a contener la dispersión del virus. Esta es la forma de hacerlo. Esto es lo que la ciencia nos dice. Esto es lo que las evidencias nos indican. Los países que lo han hecho bien así. Estamos ante una estrategia que es negacionista de la ciencia. Es una estrategia que no sigue, que no está basada en las evidencias. Entonces, llegamos a un estado de medicina de guerra y eso es así en el siglo XXI con todos los avances, conocimientos, infraestructura, capacidades que tenemos. Estar sumidos, que nuestro país, por lo menos la Ciudad de México, el Valle de México, las grandes ciudades de México, estén sumidas en un estado de medicina de guerra, sí, es algo completamente fuera de orden, ¿no? Es decir, las cosas nunca tuvieron por qué haber llegado a este punto. Parte de lo que escribes en tu libro dice, esto se pudo anticipar en el 2009. Dice, la Oficina de Anticipación Política de la CIA publicó un reporte ¿cómo le dicen? Que afectaría al planeta para el 2025, que no nomás va a ser la pandemia para el 2025, que nos tenemos que cuidar de la migración, del terrorismo, los alimentos,
el agua, el cambio climático, la energía. Hablamos de una pandemia madre que afectará a los pulmones. O sea, estamos metidos en una bronca en serio, Sí, ¿no? muy en serio, sí, muy en serio. Y esto pues es una catástrofe que se anunció durante mucho tiempo, o sea, desde 1900 tal vez. De hecho, a finales de los 80 hay una doctora eh, que escribió un libro muy importante al respecto. Después, muchas personas, incluyendo a Bill Gates, por ejemplo, él hacía muchos señalamientos de que esto que estamos viviendo venía en camino. Ya hubo muchos avisos, el aviso de ébola, el aviso de SARS, de MERS, incluso otros, Zika, chikungunya. Estos son avisos de que algo estaba viniendo, ya sabíamos, era importantísimo que tomáramos, y todas estas medidas de las que hablamos, como por ejemplo, si es una enfermedad que se transmite entre seres humanos, ¿cómo se controla? Pues con contención. Esto no es el hilo negro, son cosas que ya se sabían desde siempre. Sí. Y no hacerlas ahora, pues sí, es realmente lamentable. Se ha movido en el orden de prioridades la vida humana por tener otro tipo de prioridades como son los intereses políticos y demás, ¿no? Es una verdadera tristeza. Tuvimos la ventaja para tener un aprendizaje previo. Sí. No lo hicimos, Laura, dices tú. No se hizo. No lo hicimos. Tuvimos el aprendizaje, pero además el aprendizaje extraordinario de tener ambas partes. El sureste asiático, que lo hizo muy bien, sigue haciéndolo muy bien, donde inmediatamente era, confínense tantito en lo que podemos tener más hospitales, ampliar capacidad de pruebas, ampliar la logística. Sí hicieron unos confinamientos iniciales, pero desde entonces realmente no han tenido confinamientos masivos, más que en los poblados en donde ven que hay otro brote, ¿no? Como en China, al principio en Wuhan, pues sí, se hizo un confinamiento masivo, así, ¿no? O sea, donde millones de personas fueron confinadas. Desde entonces en China no hay confinamientos. En un poblado, vamos a decir, ahí hay un brote, ese poblado se confina, sí. Pero el resto de China es gigantesco, ¿no? El resto de la gente sigue teniendo sus actividades. ¿Por qué? Porque lo están haciendo muy bien. Entonces, teníamos el ejemplo sureste asiático de cómo se hacía muy bien, y Oceanía, ¿no? Que Australia y Nueva Zelanda, bueno, válgame, lo han hecho ejemplarmente. De hecho, Australia ahorita, por Dios, o sea, la gente ahí ya hace fiestas, ya hace todo, no sé qué, y prácticamente están en el contagio cero. O sea, Australia le está yendo súper, súper bien. No tienen muertes. No, hace meses que no tienen una sola muerte por COVID-19. O sea. En Australia, qué va. En Australia y en Nueva Zelanda. No hay muertes por COVID-19. Bueno, tienen un ratote. Pasan así lapsos de semanas enteras que no tienen una sola muerte. De repente hay alguna. Pero es decir, están prácticamente en nada, así. O sea, y entonces teníamos ese ejemplo para repetirlo, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos que lo hacen tan bien? Pues hay que hacer eso acá. Y luego teníamos el ejemplo de cómo se hizo pésimo. Los europeos lo hicieron pésimo y les azotó y mató decenas de miles de personas, ¿sí? Porque no cerraron pronto, no vigilaron pronto las fronteras, porque no confinaron a su gente, porque no vigilaron el tránsito interno dentro del país, etcétera, etcétera. Les fue pésimo, les fue pésimo. Pero cuando llegó aquí, pues ya teníamos las dos, tanto la forma, es decir, el ejemplo de cómo hacerlo muy bien y el ejemplo de lo que no se tenía que hacer, cómo se hizo muy mal en Europa, ¿no? Entonces, teniendo esas dos, ¿cuál es la excusa? Y además, tiempo, porque a nosotros nos llegó, ahora sí que hasta el final, ¿no? O sea, los únicos que fueron azotados después de nosotros fueron los africanos, pero aparte de eso, en todo el mundo fuimos de los últimos en ser azotados. Entonces, tuvimos tiempo, tuvimos aprendizaje previo e incluso con eso no lo supimos hacer bien. Es increíble, increíble, sí. Anotas en tu libro que hay un maestro de Gatel que es Castillo Salgado, le dijo que estaba errada la estrategia que estaba llevando. Un maestro, o sea, Es su mentor del doctorado. Él fue su mentor en el doctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Ajá. Castillo Salgado es el mentor de muchos de los epidemiólogos que actualmente encabezan los gobiernos, muchos gobiernos en los países centro y sudamericanos. Sí. Entonces, es una persona muy renombrada y él vive en Estados Unidos, él trabaja en la Universidad de Johns Hopkins, pero es el maestro, el mentor de toda esta como generación de donde salió López-Gatell. El mismo Castillo Salgado ha hablado sobre
los consejos que dio a López-Gatell al inicio de la pandemia y que él no hizo caso de lo que su mentor le sugirió. Y entonces, pues Castillo Salgado atribuye a que el pésimo resultado que se está viendo en Latinoamérica es gracias pues a las pésimas decisiones que estas personas como López-Gatell han tomado, ¿no? Las órdenes del presidente fue priorizar la economía. Pues eso parece, ¿no? Eso Sí. parece totalmente, porque es decir, se dice, es que en México no tenemos los recursos y cuando se dice eso, pues sí, como que hasta se revuelve el estómago, ¿no? Porque, ¿cómo que no tenemos los recursos? Porque en México se están llevando a cabo 3 obras magnas al mismo tiempo que están chupándose miles de millones de pesos del presupuesto en México, ¿no? Se está haciendo un aeropuerto, una refinería, y no se trata, un tren, ¿no? O sea, que no se trata pues de cerrar los proyectos, se trata de ponerles pausa, tomar eso y controlar la pandemia con esos recursos. Es decir, pues si no hay en otra parte, pues hay que tomarlo de ahí. O si hay en otra parte, digan dónde, para tomar esos recursos y tomar el control de la situación. Porque pues a mí sí se me hace preocupante que al gobierno no le preocupa que finalmente, a costa de seguir con esos proyectos magnos y que al final digan, sí, yo aquí les dejé un aeropuerto, ¿creen que a alguien le va a importar un comino que haya dejado el señor presidente un aeropuerto si llegan las cifras? Si se siguen muriendo los mexicanos. Es decir, si ese aeropuerto, ¿qué va a costar? ¿500,000 de vidas de mexicanos? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Alguien cree que valió la pena? Es decir, ¿cuándo le va a poder quitar de ahí las muertes de los mexicanos esas obras, sabiendo que esos recursos se hubieran podido emplear para salvar las vidas del pueblo? Pero es más la soberbia, ¿no? Yo quiero terminar el sexenio diciendo, yo dejé inauguradas estas obras, ¿no? Sí, ¿y a quién le va a importar si se sigue muriendo la gente? ¿A quién le importa? Laureán, como científica, ¿te sientes impotente? Pues me siento frustrada, ¿no? O sea, siento desesperación, siento mucha desesperación de que, es decir, yo estoy hablando, esto mismo que estoy hablando ahorita es lo mismo que yo estaba hablando en abril y mayo del año pasado. Sí. Y junio, julio y agosto y septiembre y octubre y así, ¿no? Y seguimos hablando de lo mismo y la gente sigue muriendo y sigue enfermando y cada vez el problema es peor, ¿no? Y entonces me siento entristecida porque cuando yo empecé a hacer señalamientos sobre cómo iba la pandemia, realmente yo pensé que iba a tener un efecto positivo, los señalamientos que yo hacía y que entonces las cosas pronto iban a cambiar y que eso iba a llevar a salvar muchas vidas y que nunca, la verdad pensé, nunca vamos a ver 30,000 muertos porque vamos a corregir todo antes, las cosas se van a corregir. Y ahora cuando veo 160,000 y seguimos escalando, pues es una tristeza gigantesca. Creo que lo que está pasando así es una tragedia nacional que va a marcar la historia de nuestro país por siempre, pero sí necesita que dar un testimonio, porque este capítulo realmente trágico, patético de nuestra historia, tiene que quedar como un testimonio documentado, para que se sepa lo que aquí pasó y por qué. Sí. Esa es la intención del libro. Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente, Oscar. Cuídate mucho. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Nos despedimos de una emisión más del Infragante. Espero que nos haya quedado claro que durante esta pandemia es un buen momento para reflexionar sobre nuestra dieta y nuestros hábitos alimenticios. Y por favor, nunca olvide al usar su cubrebocas que la nariz y la barbilla van dentro del cubrebocas. Seamos responsables, cuidémonos entre todos, amigos. Que Dios los bendiga y por favor hagan lo imposible para pasar a mejor vida en vida y no dejen de usar el cubrebocas. Hasta la próxima.